Resulta que Trump confirma lo que habíamos dicho hace un par de semanas. Y ojo, no me voy a robar el crédito. La información era del The New York Times, pero ha dejado al desnudo al dictador nuevamente. Primero, con aquella cartica de amor pidiendo cacao y suplicando retomar la vía de Grenell. Pero ahora, el dictador ofreciendo hasta lo que no tenía para salvar el pellejo por un año más y la falsa promesa de elecciones, la clásica. Pero en la misma declaración, Trump dijo unas palabras curiosas. Dijo no saber quién es María Corina Machado y no se alarme. Los operadores mediáticos del régimen y los odiadores están vendiendo el pescado, pero el relato carece de lógica y yo sé que usted va a entender. Porque de hecho, el mercado de las apuestas pronostica un conflicto armado en Venezuela. Millones de dólares que giran en torno a un posible ataque de los Estados Unidos a nuestro país, o al chavismo, mejor dicho. Predicción por cumplirse también, tipo el Nobel de la Paz. Ya les voy a explicar todo esto. Entérate además de cómo el régimen sacude a la Fuerza Armada, de cómo el chavismo desarmó a la FAN y cómo habló de eliminación de categorías tradicionales de oficiales de comando, lo que se merecen por traidores, que los pisoteen. Y el ex jefe de inteligencia chavista, Hugo El Pollo Carvajal, después de dimes y diretes, vuelve a soltar información sobre el régimen para reducir su pena o su condena, pero además salpica a Petro. ¡Ay, papá! El mismo Petro que se quiere guindar la medalla, bien particular, según él, de la renuncia del jefe del Comando Sur, que, según este tipo dice, se debe a sus palabras desestabilizadoras en Nueva York. Ya lo vamos a poner en su lugar. Pues de esto y más hablamos el día de hoy, sábado, 18 de octubre de 2025. Yo soy Augusto Navarro y esto se llama Apolítico. Comenzamos. La ola de atención mediática que ha recibido el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe ha captado la atención de, por supuesto, la región latinoamericana al punto de ser un tema de análisis ahora en casas de apuestas. El gobierno de Donald Trump asegura que su despliegue se debe a la lucha contra el narcotráfico y el envío de drogas desde Venezuela hacia los Estados Unidos. Pero muchos piensan que detrás del desembarco podría haber un interés en derrocar al régimen de Maduro al analizar con rigurosidad las palabras de Trump y de los diferentes voceros de la administración corriente. La tensión del régimen de Maduro y Trump ha trascendido al punto de que el mercado de predicciones más grande del mundo, Polymarket, lanzó en su página web una nueva apuesta llamada US versus Venezuela Military Engagement by, que se traduce al español como Combate Militar de Estados Unidos contra Venezuela por puntos suspensivos. Esta apuesta sugiere posibles predicciones de una acción militar de Estados Unidos en contra de Venezuela. Escuche bien, la primera fecha estaba predestinada para el 31 de octubre con un público a favor del 12%. No ha llegado todavía la fecha. Y las fechas que arrasan en la página es 30 de noviembre, en donde los apostadores estiman en un 36% un enfrentamiento entre los Estados Unidos y Venezuela, y por otra parte, la tercera fecha para el 31 de diciembre, el día de mi cumpleaños, por cierto, con el porcentaje más alto de 50%. Yo sacrifico mi regalo porque suceda lo más pronto posible. El volumen apostado en esta predicción supera los $3 millones, una cifra que crece al ritmo del interés por sí, la opción que sugiere que habrá una acción militar antes de finalizar el año. Cada centavo invertido en esa posibilidad no solo representa una apuesta, sino una lectura silenciosa del pulso geopolítico. Porque en política, como en los mercados, los rumores cuestan, pero las certezas valen mucho más. Y lo cierto es que el dinero está fluyendo en una dirección que sugiere que algo puede ocurrir. A simple vista puede parecer frívolo que el destino de una nación sea un tema de apuestas digitales, pero el detalle es revelador. No sería la primera vez que Polymarket se adelanta al resto del mundo. Fue el primer sitio, de hecho, en marcar a María Corina Machado como ganadora del Premio Nobel de la Paz, cuando nadie lo creía posible. Es más, acá en Apolítico lo estábamos siguiendo minuto a minuto y recuerdo cómo la noche anterior la curva de probabilidades subió con tal agresividad que ya estábamos preparando el material para anunciarlo. Y efectivamente, horas después, la predicción se cumplió. No fue suerte, fue un seguimiento. Follow the money, como dice el dicho, sigue el dinero. No se ponen millones de dólares en la mesa por grandes capitales para perderlos, ¿no? Porque los grandes capitales no apuestan por romanticismo, apuestan por algo, porque saben algo. Y cuando el dinero empieza a moverse hacia un mismo lado, lo prudente no es mirar hacia el otro, sino preguntarse por qué. Quizá no estemos ante el inicio de una guerra, pero sí frente al punto de no retorno en el pulso entre Washington y Caracas.
Una historia que comenzó en aguas del Mar Caribe, que se extendió a los mercados digitales y que si algo enseña la experiencia, siempre termina por donde empieza, en la lucha por el poder. Échale un vistazo a Polymarket. Las declaraciones recientes de Donald Trump sobre María Corina Machado han generado confusión y debate entre los venezolanos y sus aliados en el exilio. ¿Cómo es posible que el presidente de Estados Unidos, que en enero de 2025 publicó un mensaje en Truth Social, su red social, exigiendo la seguridad de María Corina y Edmundo tras el breve secuestro de la activista por parte del régimen de Maduro, ahora afirme no saber quién es ella? Suena ilógico, ¿verdad? Y cada vez que resuelvo uno dicen, si resuelves el siguiente, vas a ganar el premio Nobel. No gané un premio Nobel. Se lo dieron a alguien, una mujer muy agradable, muy agradable. No sé quién es, pero fue muy generosa. Así que no me importa todo eso. Esta aparente contradicción que surgió en una rueda de prensa ayer, 17 de octubre de 2025, junto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, podría interpretarse como un desaire. Sin embargo, vista a través de un lente más estratégico, revela una posible jugada calculada que, lejos de debilitar nuestra causa, la fortalece. Como defensores de la libertad en Venezuela, tenemos que analizar esto no con desaliento, sino con pragmatismo. Los intereses de Estados Unidos contra el narcoterrorismo coinciden con nuestra lucha, y esa es la oportunidad que no podemos ignorar. Recordemos los hechos clave. El 9 de enero de 2025, tras la detención temporal de Machado por fuerzas leales a Maduro, el acto de represión que duró horas pero que generó una oleada de condenas internacionales, Trump no dudó en expresar su apoyo público. Era la primera vez que hablaba de la oposición. Últimamente, en su publicación en Truth Social, que incluyó imágenes de protestas muy vibrantes con banderas venezolanas, enfatizó que Machado y González representan la voluntad pacífica del pueblo venezolano contra el régimen. Estos luchadores por la libertad no deben ser dañados y deben permanecer seguros y vivos, escribió, destacando el respaldo abrumador de la comunidad de venezolanos americanos en los Estados Unidos. Esa no fue una declaración aislada, y es que hace una semana, el 10 de octubre, Trump confirmó haber hablado por teléfono con Machado tras su merecido Premio Nobel de la Paz, describiéndola como una mujer muy amable que le dedicó el galardón por sus esfuerzos globales. Sin embargo, en la mencionada rueda de prensa, Trump minimizó su conocimiento personal. No sé quién es, pero fue muy generosa. Esa frase, que a primera vista suena mezquina, como les decía, invita a una reflexión mucho más profunda. Y aquí entra en juego el análisis estratégico sobre la operación de Estados Unidos contra el Cártel de los Soles, ese entramado narcoterrorista liderado por Maduro y sus aliados militares que ha convertido a Venezuela en un epicentro de tráfico de drogas hacia Norteamérica. Como se ha señalado en discusiones expertas, esta ofensiva, que además incluye ataques a embarcaciones cargadas de estupefacientes en el Caribe y el despliegue de 10.000 tropas, aviones F-35, submarinos nucleares y operaciones encubiertas de la CIA ahora dentro de territorio venezolano, no es un acto de filantropía por los venezolanos. Es una respuesta directa a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Trump lo ha dejado muy claro. Sus acciones responden a la amenaza que representan estos tipos para los estadounidenses, cuyo flujo de drogas pone en riesgo vidas y la integridad nacional. En palabras de analistas, lo que Trump avanza no es una operación por los venezolanos, sino por los estadounidenses. Así es y así tiene que verse. De allí surgen declaraciones que, aunque parezcan frías, sirven a un propósito estratégico: minimizar personalmente para evitar acusaciones de injerencia directa, protegiendo a Machado de una mayor represión como a la agenda doméstica de Donald Trump. Esta táctica no es nueva en la diplomacia, señores. Es una forma de downplaying que mantiene el foco en lo esencial. Al decir, no sé quién es, Trump desvincula sus acciones de una figura específica de la oposición venezolana, evitando que Maduro utilice eso como pretexto para escalar la violencia y la represión en Venezuela, porque, por cierto, tienen una olla bien montada toda la gente de Vente Venezuela, o que acuse a Estados Unidos de interferencia electoral. Al mismo tiempo, preserva el apoyo interno en su país, donde el énfasis está en combatir el narcotráfico, no en salvar naciones extranjeras. Me refiero ahora a Trump. Pero aquí radica la esperanza. Casualmente, estos intereses coinciden con los nuestros. Cada golpe al Cártel de los Soles debilita las finanzas del régimen, corta sus líneas de suministro y abre grietas para una transición democrática. Machado misma ha agradecido el apoyo decisivo de Trump, instando a detener la guerra de Maduro,
lo que muestra que esta alianza táctica está viva y está activa. Trump evita que la entrada militar parezca un intento por rescatar la democracia venezolana, y es que el papelón de Guaidó ya le bastó. Su visión de hacerlo es por la seguridad de Estados Unidos y la lucha por acabar el narcotráfico, no por la democracia de nuestro país. Así es. Trump usa la cortesía como arma política. En la misma oración dice, no sé quién es, pero fue muy generosa. No fue un elogio, sino una forma elegante de borrar a María Corina del foco, y créame cuando le digo que no estoy intentando convencerlo de nada. Y es que, ¿cómo no la va a conocer con los precedentes? Incluso ha salido en el podcast de su hijo. Se hablaron por teléfono. En Truth Social publicó las fotos en enero pasado. Su hijo, insisto, la ha entrevistado. También es cuestión de ser analítico. Y en política no hay nada casual. Así como tampoco fue casual que Trump dejara caer por el costado que efectivamente Maduro le ofreció de todo para permanecer en el poder. Tan valiente que se la da en venezolana de televisión, claro está, y tan cobarde que es en el tablero, en donde los niños se separan de los hombres. Maduro ofreció todo en su país, todos los recursos naturales. Incluso grabó un mensaje para usted en inglés recientemente ofreciendo mediación. ¿Qué deberíamos hacer para detener eso? Él ha ofrecido todo, Tienes razón. ¿Sabes por qué? Porque no quiere meterse con Estados Unidos. Gracias a todos. Gracias. Son patéticos. Mucho discurso populista y valentonado, y por detrás, rodilla en tierra suplicando. Eso es el chavismo. El pasado 25 de junio, Hugo Carvajal se declaró culpable de 4 cargos de narcotráfico y narcoterrorismo ante el juez federal Alvin K. Hellerstein. Esto fue en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Admitió haber participado en el denominado Cártel de los Soles, que según el régimen no existe y Petro tampoco, pero estructura criminal integrada por altos mandos militares venezolanos que habría utilizado al Estado para traficar polvos blancos a gran escala hacia los Estados Unidos. Sin embargo, la verdadera noticia no está en su admisión de culpabilidad, que ya sucedió, sino en su decisión de cooperar para reducir su condena. El tribunal autorizó una audiencia especial antes de la sentencia para evaluar el valor de la información que pueda aportar a las autoridades estadounidenses. Hay un juego allí. Sin colaboración, podría recibir cadena perpetua, pero con ayuda sustancial podría obtener una pena mucho menor. Carvajal ya había sugerido en 2021 ante la Audiencia Nacional de España que Maduro, su régimen y también Chávez en su momento, financió ilegalmente a partidos y líderes de izquierda en varios países. Y no solo partidos y líderes, también colectivos que hacen el daño. Entre ellos en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en España y también en Colombia. Ahora, según fuentes citadas por el medio español The Objective, el ex jefe de inteligencia estaría dispuesto a entregar las pruebas documentales en los Estados Unidos. Estas pruebas incluirían reportes internos y comunicaciones oficiales que describen cómo el chavismo habría enviado dinero al exterior durante al menos 15 años como parte de una estrategia geopolítica diseñada por Chávez y continuada por Nicolás Maduro. Ese dinero habría sido canalizado a través de diplomáticos, empresas pantallas, fundaciones y valijas diplomáticas, así como en Argentina, el caso de Antonini Wilson, o del verdadero traficante de plata, Daniel Uzcategui. Según fuentes cercanas, citadas por medios como The Objective, Carvajal también estaría preparando entregar detalles sobre los acuerdos con la FARC y otros grupos armados. Era él quien le pasaba las armas de la FAN a la FARC. Carvajal no fue un funcionario menor, fue parte del círculo íntimo de Chávez y ocupó posiciones claves dentro de la inteligencia militar venezolana. Supervisó operaciones clasificadas y manejó información interna de altísimo nivel. Su cooperación con Estados Unidos representa una amenaza directa para que la cúpula chavista, que durante años ha negado cualquier relación con el narcotráfico o el financiamiento ilegal de movimientos políticos fuera de Venezuela, sufra un traspiés. Si cumple lo que promete, el pollo no solo podría intentar salvarse de cadena perpetua, sino también convertirse en uno de los testigos más peligrosos que el chavismo haya enfrentado en 2 décadas. Tan peligroso que el mismísimo guerrillero de Petro ya anda bien nervioso. Que hablando de Petro, y qué forma de mentir, qué egolatría, qué mitomanía, y qué forma de querer bañarse en todos los charcos, la última del guerrillero es que ahora alucina que fue por sus palabras que renunció el jefe del Comando Sur. ¿Qué le parece?
Si el comandante Alvin ha renunciado por no ser cómplice del asesinato de civiles caribeños por misiles de los Estados Unidos lanzados premeditadamente contra ellos desde oficinas cómodas, lo considero un héroe y un verdadero oficial de los ejércitos de las Américas. Dije en Nueva York, en una de sus calles, que le pedía a los oficiales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no apuntar sus armas contra la humanidad. Creo que el comandante Alvin ha dado prueba de ser un hombre de valía al no querer apuntar sus armas contra la humanidad. Quizá el comandante Alvin no lo conozca, pero es un verdadero oficial de los ejércitos de Washington y de Bolívar. Petro, señores, no tiene límites. Cuando decía las tonterías que dijo en Nueva York y que le valieron su visa por fantoche, estaba hablando de Gaza, y creo que el Comando Sur nada tiene que ver con el conflicto en el Medio Oriente. Pero normal, él quiere colgarse de cuanta medalla hay, y yo le insisto a los congresistas colombianos, ese señor no está bien de la cabeza, y si no van a inhabilitarlo, busquen al menos la manera de restringirle la cuenta de X para que deje de pasar tanta pena. Y lo que acaba de dispararse en los cuarteles de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no es casual, no es un desliz de micrófono y no es un error de formulación. Es una maniobra que lleva años gestándose y que ahora ha encontrado su válvula de escape. Y el detonador lo pronunció el narco Diosdado Cabello en uno de sus shows políticos al estilo «voy a soltarla y que reviente». Algún día habrá que eliminar eso de oficiales de comandos y técnicos, ha dicho. Y sí, escucharon bien. Es algo como decir, vamos a borrar la categoría profesional, vamos a reordenar todo y vamos a cambiar las reglas del juego porque la estamos viendo bien canutas. Y los oficiales de formación tradicional, aquellos que pasaron por academias, cursos de mando, vida de cuartel, sienten que ese misil lleva su nombre, bien hecho. El régimen lo vende como modernización o transformación necesaria, pero desde dentro del Instituto Castrense, más que entusiasmo, hay desconcierto, malestar e incluso temor, sobre todo temor. Puede que convenga detenernos un momento y ver qué está en juego y por qué ese asunto no es un titular más. Claro, siempre considerando que a los militares en Venezuela les orinan la cara y ellos dicen que es Nestí de Durazno, porque son unos sinvergüenzas. Pero ¿de dónde viene todo esto? Del maligno. Desde que Chávez llegó al poder en el 99, el proyecto chavista no solo revirtió el discurso político-económico, sino que también reconfiguró la Fuerza Armada para que dejara de ser la Fuerza Armada de la República y pasara a ser la Fuerza Armada del proyecto. Se incluyeron nuevas estructuras, la milicia bolivariana junto a las unidades regulares, y se cambió la ley orgánica de la FAN para subordinarla más al Ejecutivo y al Partido de Estado. La politización de la FAN es un hecho obvio. Según análisis jurídicos, las sucesivas reformas vulneraron artículos de la Constitución que deberían garantizar la institución militar como profesional, no como un aparato político, o las barraganas que son el día de hoy. En palabras llanas, se mezcló lo militar con lo político de modo muy evidente y ahora vemos las consecuencias. Esa frase de Cabello lleva un mensaje subyacente que encaja perfectamente con la lógica de la transformación que venimos viendo. Despreciar la jerarquía tradicional, igualar o sustituir la formación por lealtad política. La reacción en los cuarteles fue rápida. Fuentes internas hablaron de consternación, profundo malestar y otras tantas cosas ante lo que se interpreta como una amenaza directa a carreras forjadas en academias y escuelas militares. Y no es para menos. Cuando se dice que algo hay que eliminar, significa que algo ya no vale, que los escalones que emanaban del esfuerzo profesional ya no te garantizan nada. La FAN ya no es simplemente una fuerza de defensa. Roles económicos y sociales le fueron asignados, desplazando su misión operativa, invitándoles a la corrupción, lo que diluye su función profesional. Un estudio más reciente del propio entorno militar advierte que la politización, la pérdida de disciplina, la ausencia de meritocracia, eso mucho, y la subordinación a la lealtad partidista han generado desprofesionalización. En resumen, la transformación no es un accidente, es una estrategia. ¿Y qué se pone en riesgo? Aquí empieza lo verdaderamente grave para el futuro, porque para el presente eso está podrido por todos lados. Porque cuando una institución, que debería ser la columna vertebral del Estado, queda corroída por la lógica del partido y no del Estado de Derecho, los escenarios giran hacia lo impredecible. Entre esos riesgos, que la moral siempre esté por los suelos, oficiales formados profesionalmente con años de servicio, viendo que la lealtad política pesa más que el mérito. Resultado: pérdida de motivación, fuga de talento, erosión de la cadena de mando. Y si se elimina o reconfigura la categoría oficial de comando, se alteran ritos, jerarquías y estructuras
y esto puede generar caos operativo, conflictos internos y mandos paralelos. Pero además, la credibilidad institucional que el día de hoy tampoco existe. Una Fuerza Armada que parece un apéndice del poder político y no un órgano autónomo del Estado pierde legitimidad interna y externa, y eso debilita su capacidad disuasiva de defensa y de estabilización. En un eventual escenario de cambio político, si la FARC ha sido atrapada por este sistema de control político, ¿cómo se reinstitucionaliza? ¿Quién garantizaría su profesionalización sin una crisis interna? He allí una de nuestras grandes incógnitas. En este tablero de ajedrez, el régimen del chavismo ha perfeccionado un esquema que podríamos condensar en 3 verbos: dividir, recompensar y controlar. Dividir generando subgrupos dentro de la FARC, oficiales tradicionales versus técnicos o nuevos perfiles, para que jamás se cohesionen en contra del régimen. Recompensar usando ascensos, cargos civiles, empresas del Estado, recursos que premian a los que se alinean y no a los más preparados. Y por supuesto, un pedacito, un huequito allí en el narcotráfico, que es lo más importante para ellos. Pero controlar, vistiendo todo esto como una modernización, igualdad de oportunidades técnicas o democratizar la institución militar, cuando en realidad lo que se hace es asegurarse lealtades individuales y no una estructura profesional. El resultado obviamente es una FARC debilitada desde dentro, pero funcional para el proyecto político. Sirve para sostener el poder, menos para defender la nación, y quizá ya estemos por ver eso. El discurso oficial se defiende con 3 argumentos previsibles: modernización necesaria, igualdad de oportunidades, porque según ellos, técnicos y oficiales de comando al mismo nivel, habría una ruptura de castas, y conspiraciones externas. Los críticos son enemigos, contrarrevolucionarios o parte del imperio que quiere destruirnos. Pero los datos hablan por sí solos. Cuando se reformó la ley de la FARC, se integró la milicia en la estructura militar formal, ampliando el control político interno. Y cuando se revisan los informes sobre ocupación de militares en empresas, cargos civiles y funciones distintas a la defensa, la conclusión es que no se reforma para la guerra, se reforma para la supervivencia del mismísimo régimen. Así que sí, podríamos decir que la modernización es una etiqueta para camuflar la irrupción de la lógica del partido único dentro de lo que debería ser una institución del Estado. El régimen sigue comprando lealtades, manteniendo la FARC debilitada pero operativa. El combustible es la recompensa, no el profesionalismo. Oficiales profesionales comienzan poco a poco a quejarse, muchos desertaron y filtraron información, y puede haber incidentes localizados, mandos en conflicto, vacíos operativos y una ruptura mayor si el malestar escala y si se juntan presiones internas con externas como las sanciones, la crisis económica, el descontento social y Estados Unidos respirándole en el cuello. Pues así la FARC podría enfrentarse a un colapso parcial de su lealtad, lo que precipitaría una transformación mayor del sistema venezolano. Consultando con fuentes, todavía creen que hay escenarios probables de ruptura interna, aunque no se descarta otro escenario distinto. Yo, por supuesto, soy escéptico absoluto de las Fuerzas Armadas, y mi desprecio por ellos es más que evidente. De cualquier manera, intento analizar con frialdad qué es lo que está sucediendo. ¿Y por qué esto nos importa? Porque para cualquier transición democrática, estos serían los pasos críticos. Despolitizar a la Fuerza Armada, volver a la idea que la institución está al servicio del Estado y no de un partido, reparar la reserva activa, pensiones dignas, reconocimiento, seguridad social al que se lo merece, ojo, no a los que estaban por ahí reprimiendo y haciendo locuras, porque no puede quedar un cuerpo profesional marginado, y recuperar la confianza ciudadana. Una Fuerza Armada legítima es aquella que la población ve como un garante y no como una amenaza, como lo vemos todos. Esa frase del narco cabello no fue un tropezón de lenguaje, fue la señal de que el tablero se está girando. Y cuando el tablero se gira, los que quedan fuera del nuevo juego pierden su lugar, pierden su voz y pierden su futuro. Este no es un problema militar, es una crisis institucional que amenaza con devorar al Estado desde su columna vertebral. Porque si la FARC cambió de piel para solo llevar el color del chavismo y el país ya no está en modo república, es porque está en modo supervivencia de partido. Y eso, mis queridos amigos de Apolítico, es algo que no podemos ignorar para el futuro. Saludos especiales el día de hoy para Henry Echenagucia por apuntarse a la membresía del canal. También para Miguel Rodríguez, para Cómo te leo el tarot gratis, así se llama la cuenta, gracias. Roberto Lugo, Miguel Berríos, Alfredo Milano, Martín Serpa, Julio Márquez y para Wolf Morgan.
mucho ayudan al equipo a estar aquí de pie al cañón todos los días. Recuerda, comenta, dale like, comparte el video, porque no te cuesta nada y nos ayudas muchísimo a seguir dando esta batalla de las ideas. Los botones están acá abajo, rápido, es gratis y marca la diferencia. Ya por ahí me han reportado sus hypes, muchas gracias. Y el que no sepa qué es, después de darle al like, a veces a algunas personas les aparece algo que dice hype o hypear. Eso nos impulsaría a seguir creciendo. Estamos considerados todavía como creadores pequeños. Pero bueno, ya será hasta mañana. Todo está a punto de cambiar, señores. Vamos a seguir peleando, pero hagámoslo juntos. Suscríbete. Libertad o nada, porque seremos libres.